María Purísima, sin pecado original concebida. Libro 3, capítulo 4, la oración sacerdotal de Jesús. Tema 2. 4 grandes temas de la oración sacerdotal. Quisiera entresacar ahora 4 temas principales de la gran riqueza de Juan, capítulo 17, en los que aparecen aspectos esenciales de este importante texto, y con ello del mensaje juánico en general. Subtema: esta es la vida eterna. El primer tema lo encontramos en el versículo 3. Cito: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a tu enviado, Jesucristo. Fin de la cita. El tema vida, Zoe, que ya desde el prólogo, capítulo 1, versículo 4, impregna todo el Evangelio, aparece necesariamente también en la nueva liturgia de la expiación que se realiza en la oración sacerdotal, la tesis de Rudolf Schnackenburg y otros según los cuales este versículo sería una glosa añadida posteriormente, puesto que la palabra vida no vuelve a aparecer en lo sucesivo en Juan capítulo 17. Nace a mi parecer, como ocurre en la distinción de las fuentes en el capítulo sobre el lavatorio de los pies, de esa lógica académica que adopta como criterio la forma de composición de un texto elaborado hoy por los estudiosos para valorar un modo de hablar y de pensar tan diferente como el que encontramos en el Evangelio de Juan. La expresión vida eterna no significa la vida que viene después de la muerte, como tal vez piensa de inmediato el lector moderno, en contraposición a la vida actual, que es ciertamente pasajera, y no una vida eterna. Vida eterna significa la vida misma, la vida verdadera, que puede ser vivida también en este tiempo, y que después ya no puede ser rebatida por la muerte física. Esto es lo que realmente interesa, abrazar ya desde ahora la vida verdadera que ya nada ni nadie puede destruir. Este significado de vida eterna aparece muy claramente en el capítulo sobre la resurrección de Lázaro. Cito: el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Juan capítulo 11 versículos 25 y siguientes. Viviréis porque yo sigo viviendo, dice Jesús a sus discípulos durante la última cena. Juan capítulo 14 versículo 19. Enseñando con ello una vez más que lo característico del discípulo de Jesús es que vive, que él mucho más allá del simple existir ha encontrado y abrazado la verdadera vida que todos andan buscando. Basándose en estos textos, los primeros cristianos se han denominado sencillamente como los vivientes, horizontes. Ellos habían encontrado lo que todos buscan, la vida misma, la vida plena y por tanto indestructible. Mas, ¿cómo se puede llegar a eso? La oración sacerdotal da una respuesta quizás sorprendente, pero que ya estaba preparada en el contexto del pensamiento bíblico. El hombre encuentra la vida eterna a través del conocimiento. No obstante, ha de tenerse en cuenta que el concepto veterotestamentario de conocer, presuponer un conocimiento que crea comunión, es hacerse una sola cosa con lo conocido. Por eso la clave de la vida no es un conocimiento cualquiera, sino el hecho de que te conozcan a ti, único Dios verdadero, a tu enviado Jesucristo. Capítulo 17, versículo 3. Esta es una especie de fórmula sintética de la fe en la que aparece el contenido esencial de la decisión de ser cristianos, el conocimiento que se nos ha dado por la fe. El cristiano no cree una multiplicidad de cosas. En el fondo, cree simplemente en Dios. Cree que hay realmente un único Dios. Pero este Dios se le hace accesible a quien ha enviado, Jesucristo. En el encuentro con Él
se produce ese conocimiento de Dios, que se hace comunión, y con ello llega a ser vida. En la doble fórmula, Dios y su enviado, se pueden percibir el eco de lo que aparece muchas veces en el libro del Éxodo, especialmente en los oráculos del Señor. Han de creer en mí, en Dios y en Moisés su enviado. Dios muestra su rostro en el enviado y definitivamente en su Hijo. La vida eterna es por tanto un acontecimiento relacional. El hombre no lo ha adquirido por sí mismo, ni solo para sí. Mediante la relación con quien es él mismo, la vida, también el hombre llega a ser un viviente. Se pueden encontrar estadios preparatorios de este pensamiento hondamente bíblico, también en Platón, que han incorporado a su obra. Se pueden encontrar estadios preparatorios de este pensamiento hondamente bíblico, también en Platón, que ha incorporado a su obra tradiciones y reflexiones muy diferentes sobre el tema de la inmortalidad. Así encontramos en él la idea según la cual el hombre puede hacerse inmortal, uniéndose a lo que es inmortal. Cuanto más acoge en sí la verdad, se une a la verdad y se adhiere a ella, tanto más se vive en función de ella y se ve colmado de lo que puede ser destruido. En la medida en que, por decirlo así, se adhiere a la verdad, en la medida en que está sujeto a lo permanente, puede estar seguro de la vida después de la muerte, de una vida plena de salvación. Lo que en este caso se busca a tientas aparece con espléndida claridad en la palabra de Jesús. El hombre ha encontrado la vida cuando se sustenta en él, que es la vida misma. Entonces muchas cosas en el hombre pueden ser abandonadas. La muerte puede sacarlo de la biosfera, pero la vida que la trasciende, la vida verdadera, esa perdura. El hombre tiene que insertarse en esa vida que Juan, distinguiéndola del bios, llama zoe. Lo que da esa vida que ninguna muerte puede quitar es la relación con Dios en Jesucristo. Es obvio que con este vivir en relación se obtiene de un modo de existencia bien concreto. Se entiende que fe y conocimiento no son un saber cualquiera que tiene el hombre entre otros saberes más, sino que constituye la forma de su existencia. Aunque en este punto no se habla del amor, es evidente, sin embargo, que el conocimiento de aquel que es el amor mismo se convierte en amor en toda la magnitud de su don y su existencia. Subtítulo: Santifícalos en la verdad. En segundo lugar, quiere escoger el tema de la consagración y del consagrar, santificar, el tema que indica de manera más neta la conexión con el acontecimiento de la reconciliación y con el sumo sacerdocio. En la plegaria por los discípulos, Jesús dice, cito, «Santifícalos en la verdad, tu palabra es verdad, y por ellos me consagro yo para que también se consagren ellos en verdad». Fin de la cita. Juan capítulo 17, versículo del 17 al 19. Tomemos otro pasaje de los discursos en que se relatan polémicas con los adversarios, pero que entra dentro de este contexto. En él, Jesús se identifica como quien el Padre consagró y envió al mundo. Capítulo 10, versículo 36. Se trata, por tanto, de una triple consagración. El Padre ha consagrado al Hijo y lo ha enviado al mundo. El Hijo se consagra a sí mismo y ruega que por su consagración los discípulos sean consagrados en la verdad. ¿Qué significa consagrar? Consagrado, es decir, santo. Quados en la Biblia hebrea, en su pleno sentido según la concepción bíblica, es solo Dios mismo. Santidad
es el término usado para expresar su particular modo de ser, el ser divino como tal. Así la palabra santificar, consagrar, significa traspasar algo, persona o cosa, a la propiedad de Dios, especialmente su destinación para el culto. Esto puede consistir, por un lado, en la consagración para el sacrificio, Éxodo capítulo 13, versículo 2 y Deuteronomios capítulo 15, versículo 19. Por otro, puede significar la consagración al sacerdocio, Éxodo capítulo 28, versículo 41. Destinar a un hombre a Dios y al culto divino. El proceso de consagración, de santificación, comprende dos aspectos aparentemente opuestos entre sí, pero que en realidad van interiormente unidos. Por una parte, consagración, en el sentido de santificación, es una segregación del resto del entorno propio de la vida personal del hombre. Lo consagrado es elevado a una nueva esfera que ya no está a disposición del hombre. Pero esta segregación incluye esencialmente al mismo tiempo el para. Precisamente porque se entrega totalmente a Dios. Esta realidad existe ahora para el mundo, para los hombres, los representa y los debe sanar. Podemos decir también segregación y misión forman una única realidad completa. Esta interrelación resulta muy clara si pensamos en la vocación, especialmente de Israel. Por un lado, el pueblo es segregado a todos los demás pueblos, pero por otro, lo es precisamente para desempeñar un cometido para con todos ellos, para con todo el mundo. Esto es lo que se entiende con el título de Israel como pueblo santo. Volvamos al Evangelio de Juan. ¿Qué significan las tres santificaciones, consagraciones de las que habla? Primero se nos dice que el Padre ha enviado al Hijo al mundo y lo ha consagrado. Comparar capítulo 10, versículo 36. ¿Qué quiere decir? Los exegetas nos hacen notar que se puede encontrar un cierto paralelismo con esta frase en las palabras sobre la vocación del profeta Jeremías. Cito: Antes de formarte en el vientre te escogí. Antes de que salieras al seno materno te consagré. Te nombré profeta de los gentiles. Fin de la cita. Jeremías capítulo 1, versículo 5. Consagración significa que Dios reivindica para sí al hombre en su totalidad, que sea segregado para él, lo que no obstante comporta al mismo tiempo una misión para los pueblos. También en las palabras de Jesús, consagración y misión están entrelazadas estrechamente una con otra. Por tanto, se puede decir que esta consagración de Jesús por el Padre es idéntica a la encarnación. Expresa a la vez la plena unidad con el Padre y su ser enteramente para el mundo. Jesús pertenece por entero a Dios y precisamente por eso está totalmente a disposición de todos. Tú eres el Santo de Dios, le había dicho Pedro en la sinagoga de Cafarnaún, formulando así una gran confesión cristológica. Juan capítulo 6, versículo 69. Pero si el Padre le ha consagrado, ¿qué significa entonces me consagro yo? Agiazo. Capítulo 17, versículo 19. La respuesta de Rudolf Bultmann a esta pregunta en su comentario a Juan es convincente. Cito: Aquí en la oración de despedida antes de la pasión y en relación con el enlace con el hiperautom, es decir, por ellos, agiazo significa un consagrar, en el sentido de consagrar para el sacrificio. Fin de la cita. En este contexto, Bultmann cita unas palabras de San Juan Crisóstomo, con las que está de acuerdo. Cito: Me consagro, me entrego a mí mismo como sacrificio. Fin de la cita. Mientras la primera consagración se refiere a la encarnación,
Aquí se trata de la pasión como sacrificio. Bultmann ha explicado muy bellamente la íntima conexión entre las dos consagraciones. La consagración de Jesús por el Padre, su santidad, es un ser para el mundo, o sea, para los suyos. Esta santidad no es un ser diferente del mundo de modo estático, sustancial, sino de una santidad que él adquiere paulatinamente en el cumplimiento de su compromiso en favor de Dios y contra el mundo. Pero este cumplimiento significa sacrificio. En el sacrificio Jesús está así, en ese modo que solo es propio de Dios, tanto contra el mundo como a la vez en favor suyo. En esta afirmación se puede criticar la distinción radical entre el ser sustancial y el cumplimiento del sacrificio. El ser sustancial de Jesús, en cuanto tal, es totalmente una dinámica del ser para. Ambos son inseparables, pero quizás también Bultmann quiso decir precisamente esto. Hay que darle además la razón cuando dicen que en este versículo de Juan, capítulo 17, versículo 19, cito, la alusión a las palabras en la última cena es incontestable. Fin de la cita. Con estas pocas palabras estamos ante la nueva liturgia de la expiación de Jesucristo, la liturgia de la nueva alianza en toda su grandeza y pureza. Jesús mismo es el sacerdote enviado al mundo por el Padre. Él mismo es el sacrificio que se hace presente en la Eucaristía de todos los tiempos. Filón de Alejandría había instituido ya en cierto modo el significado correcto cuando habló de Logos como sacerdote y sumo sacerdote. El sentido de la fiesta de la expiación se ha cumplido plenamente en el Verbo, que se ha hecho carne para la vida del mundo. Juan capítulo 6, versículo 51. Llegamos ahora a la tercera consagración de la que se habla en la oración de Jesús. Santifícalos en la verdad. Capítulo 17, versículo 17. Me consagro yo para que también se consagren ellos en verdad. Capítulo 17, versículo 19. Los discípulos han de estar implicados en la consagración de Jesús. También en ellos se debe cumplir este traspaso de propiedad, este traslado a la esfera de Dios y con ello hacerse realidad en su envío al mundo. Cito, me consagro yo para que también se consagren ellos en verdad. Fin de la cita. Su pasar a ser propiedad de Dios, su consagración, está unida a la consagración de Jesucristo. Es participar en un ser consagrado. Entre los dos versículos, el 17 y el 19, que hablan de la consagración de los discípulos, hay una ligera pero importante diferencia. En el versículo 19 se dice que ellos han de ser consagrados, en verdad, no solo de manera ritual, sino realmente en todo su ser. Así creo que se debe traducir este versículo. En el versículo 17, en cambio, se dice, santifícalos en la verdad. Aquí la verdad es considerada como fuerza de la santificación, como su consagración. Según el libro del Éxodo, la consagración sacerdotal de los hijos de Aarón tiene lugar mediante su revestimiento con las vestiduras sagradas y con la unción. Comparar capítulo 29, versículos del 1 al 9. En el ritual de la expiación se habla también de un baño completo antes de ponerse las vestiduras sagradas. Comparar Levíticos capítulo 16, versículo 4. Los discípulos de Jesús son santificados, consagrados en la verdad. La verdad es el baño que los purifica. La verdad es la vestidura y la unción que necesitan. Esta verdad purificadora y santificadora es, en último análisis, Cristo mismo. Han de ser sumergidos en Él
Han de ser como revestidos de Él y de este modo hacerse partícipes de su consagración, de su cometido sacerdotal, de su sacrificio. Tras el fin del templo, también el judaísmo ha tenido que buscar, por su parte, una nueva interpretación de las prescripciones culturales. Este veía ahora la santificación en el cumplimiento de los mandamientos, en la inmersión en la palabra sagrada de Dios y en la voluntad de Dios que en ella se manifiesta. En la fe de los cristianos, Jesús es la Torá en persona y la santificación se realiza, por tanto, en la comunión del querer y del ser con Él. Y si con la consagración de los discípulos, en la verdad se trata, en último análisis, de la participación en la misión sacerdotal de Jesús. Podemos vislumbrar entonces en estas palabras del Evangelio de Juan la institución del sacerdocio de los apóstoles, del sacerdocio neotestamentarios, que en lo más hondo es un servicio a la verdad. Subtema: les he dado a conocer tu nombre. Otro tema fundamental de la oración sacerdotal es la revelación del nombre de Dios. Cito: he manifestado tu nombre a los hombres, que me diste de en medio del mundo. Fin de la cita. Juan capítulo 17, versículo 6. Cito: les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre, para que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Fin de la cita. Capítulo 17, versículo 26. Es obvio que con estas palabras Jesús se presenta como el nuevo Moisés, que lleva a término lo que está antaño había comenzado junto a la zarza ardiente. Dios había revelado su nombre a Moisés. Este nombre era más que una palabra. Significaba que Dios se dejaba invocar, que había entrado en comunión con Israel. Así, en el curso de la historia de la fe de Israel, se hacía cada vez más nítido que con la expresión nombre de Dios se quería aludir a su inminencia, a su presencia actual en medio de los hombres, una presencia por la cual Él está totalmente aquí, y no obstante, trasciende infinitamente todo lo que es humano y mundano. Nombre de Dios significa Dios como el que está presente entre los hombres. Así se dice en el templo en Jerusalén: ha sido elegido por Dios como morada de su nombre. Deuteronomio capítulo 12, versículo 11. Israel jamás habría osado decir sencillamente: allí habita Dios. Sabía que Dios es infinitamente grande, que trasciende y abarca el universo, y sin embargo estaba realmente presente, Él mismo. Esto es lo que se entiende cuando se dice: allí Él ha establecido su nombre. Está realmente presente y no obstante sigue siendo inmensamente más grande e inapreciable. El nombre de Dios es Dios mismo como aquel que se nos entrega, a pesar de toda la certeza de su cercanía y todo el regocijo por ello. Él sigue siendo siempre infinitamente más grande. Jesús habla del nombre de Dios, partiendo de este concepto. Cuando dice que ha dado a conocer el nombre de Dios y que quiere hacerlo conocer aún, no se refiere a una palabra nueva que Él habría enseñado a los hombres como un término particularmente adecuado para designar a Dios. La revelación del nombre es un modo nuevo de la presencia de Dios entre los hombres, un modo nuevo y radical en el que Dios se hace presente entre los hombres. En Jesús, Dios entra totalmente en el mundo de los hombres. Quien ve a Jesús, ve al Padre. Juan capítulo 14, versículo 9. Si podemos decir que en el Antiguo Testamento la inminencia de Dios estaba en la dimensión de la palabra y en el cumplimiento de los actos litúrgicos, ahora esta inmanencia se ha hecho ontológica. En Jesús, Dios se ha hecho hombre. Dios ha entrado en nuestro mismo ser. En Él, Dios es realmente Él, Dios con nosotros.
La encarnación por la que se ha realizado esta nueva forma de ser de Dios como hombre se convierte mediante su sacrificio en un conocimiento para toda la humanidad. Como el resucitado, viene de nuevo para ser de todos su cuerpo, el templo nuevo. La revelación del nombre tiende a que el amor que me tenías esté con ellos, como también yo estoy con ellos. Capítulo 17, versículo 26. Tiende a la transformación del cosmos para que en unidad con Cristo se convierta de manera completamente nueva en la verdadera morada de Dios. Basil Studer ha hecho notar que en los comienzos del cristianismo, ciertos ambientes de influencia judía no habrían desarrollado una cristología particular del nombre. Nombre, ley, alianza, principio, día, se convirtieron entonces en títulos de Cristo. Ya se sabe, Cristo mismo como persona es el nombre de Dios, la accesibilidad de Dios para nosotros. Les he dado a conocer y les daré a conocer tu nombre. La autoentrega de Dios en Cristo no es algo del pasado. Les daré a conocer. En Cristo, Dios sale continuamente al encuentro de los hombres para que ellos puedan ir hacia Él. Dar a conocer a Cristo significa dar a conocer a Dios. Mediante el encuentro con Cristo, Dios viene hacia nosotros, nos atrae dentro de sí. Comparar Juan capítulo 12, versículo 32. Para llevarnos, por decirlo así, más allá de nosotros mismos hacia la inmensidad infinita de su grandeza y de su amor.